Muy buenos días, mi nombre es Javier Carrasco, supliendo a la doctora Alicia Soltero con su tema de la semana, la culpa y la vergüenza, sistemas familiares vinculados por la vergüenza. Aquí nos esperamos. Bueno, entonces con este tema vamos a iniciar, creí que íbamos a ir a corte, pero al final no nos vamos a ir a corte. Entonces es un tema muy interesante que la doctora me comentó que hoy por razones ajenas a su voluntad no puede estar aquí, que como va a ser el tema de la semana, pues que lo tratáramos desde la perspectiva muy participativa de ustedes como público. Es cuando has sentido vergüenza tú de ti o vergüenza tú con algún tema de tu familia. ¿Cuándo has tenido vergüenza de tu familia? Y si eso te ha ocasionado o no culpa. Entonces, este es un tema particularmente crucial, particularmente importante. Yo les recuerdo que yo soy postulante para ser certificado como comunicador en semiología de la vida cotidiana. Es un modelo educativo de educación paralela para el desarrollo de conciencia y elevar la calidad de vida de las personas, de las parejas, de las familias, de instituciones públicas y privadas, en general de toda una población. Entonces voy a tratar de ver desde la perspectiva psicológica de todos ustedes. No es psicología, no es nada, pero pues algo interesante respecto a la vergüenza. Creo que todos los que estamos aquí hemos sentido alguna vez vergüenza. ¿Vergüenza de qué? La pregunta es. Y vámonos un poquito más allá también, ¿por qué siento vergüenza? Entonces ahí podríamos tocar parte de nuestras creencias más profundas, parte de lo que pensamos de nosotros mismos. Y sería muy bueno que empezáramos el programa haciendo una pequeña reflexión. ¿Qué pienso yo de mí? Y al mismo tiempo, para acotarlo hacia el programa, ¿me avergüenzo yo de mí? Y si no es que me avergüence en todo lo que hago, ¿qué es lo que me avergüenzo? ¿O cuáles son las razones por las que yo me avergüenzo de mí? Entonces eso sería muy interesante porque nos va a permitir un gran conocimiento de nosotros mismos, tendientes a poder elaborar, a poder procesar, y al conocernos a nosotros mismos, pues poder ampliar nuestro contexto de significación propio y tener una mejor respuesta ante el principio de realidad. Entonces, normalmente la vergüenza es algo que nos educan. La vergüenza es algo que es transmitido de generación en generación, principalmente por la familia. Entonces, aquí quiero acotar, recordar que nosotros al nacer recibimos la influencia o los condicionamientos normales y está primero nuestra familia, después vienen las escuelas a donde participamos, a donde vamos, y por último pues la sociedad en general, del tamaño que la queramos ver, familia, escuela, sociedad, nos introyectan la información de un sistema de pensamientos, creencias y valores que nos hacen en muchas ocasiones pensar o creer tal y como ellos, o pensar y creer diferente. Eso ya es un trabajo muy personal y cada quien, pero tenemos esa influencia, tenemos ese condicionamiento que nos van marcando como las reglas a seguir, nos van indicando todo eso que debemos ser o no debemos ser, cómo debemos actuar, cómo no debemos actuar, cómo se supone que eres aceptado en un núcleo, en una sociedad, en una familia, y todo esto combinado a lo que llamamos el sentido de pertenencia. Bueno, pues no es un tema tan aislado o tan diferente de cuando yo siento pena, cuando yo siento vergüenza, ya sea por mí o pena ajena, o ya sea por mi familia o por lo que sea.
Entonces, hay muchos sistemas familiares, por eso la doctora Alicia lo que quiso en esta semana, quiere tocar es la vergüenza, o sea, los sistemas familiares vinculados a la vergüenza. Y aquí hay muchos temas, pero insisto, depende del sistema de creencias de donde está realizado. Entonces, y normalmente nosotros, cuando sentimos vergüenza por algún tema familiar, es un tema que viene de muchas generaciones atrás, no es de nosotros. No es de nosotros, pero lo asumimos como nosotros. Entonces, si en mi casa me dijeron que si hay alguien alcohólico, por ejemplo, y pues es algo que nadie lo debe saber afuera de la casa, bueno, se constituye que cuando alguien se entera, pues si alguien sabe que mi familiar es alcohólico, pues me va a dar vergüenza. Entonces, en otras corrientes, estuve leyendo por ahí anoche, es lo que le llaman secretos de familia o secretos familiares. Cuando tú, vamos introyectándolo, ocultas algo, bueno, pues la vida te lo va a estar recordando para que lo liberes. Cuando tú reprimes una emoción, te vas hasta enfermar. Entonces lo mismo pasa en una familia. Si tú haces un secreto de familia, que puede ser N, ¿no? Ahorita ya ve el alcoholismo, la drogadicción, pero puede ser embarazos antes de matrimonio, puede ser que algún miembro de la familia tenga hijos fuera de matrimonio, puede ser lo que se les ocurra o lo que hayan tenido vergüenza, puede ser que haya un homosexual en la familia, algún delincuente, alguna que haya sido encarcelado. Entonces, para ponerles un ejemplo, alguna vez yo estaba con un familiar y estábamos pues tocando un tema familiar pues, que nos competía a los dos. Y interrumpió la plática para decirme, eso no lo debe saber nadie. Y yo, ay caray, pues y eso, y yo no le veía como la vergüenza, yo no le veía la maldad. Sin embargo, pues para mi núcleo familiar, o cuando menos expandido mi núcleo familiar, entre primos y tíos, abuelos y demás, bueno, pues era vergonzoso el tema de que hubiera algún homosexual en la familia o de que un familiar tuviera hijos fuera de matrimonio, muchas cosas. Entonces, valdría la pena que ahorita hiciéramos antes del corte, ya veo que hay participación, cosa que agradezco, de qué he sentido vergüenza. Y dos, en mi familia, en mi sistema familiar, qué se ha vinculado con la vergüenza y qué se ha vinculado con algo que no puedo decir. Porque cuando yo no puedo decir algo, cuando no puedo expresar, es como cuando no expreso mi emoción, no expreso mi pensamiento, en algún lado se estanca, en algún lado biológicamente me hace daño. Entonces, esa vergüenza que yo siento de no poder aceptarme tal como soy, que vamos de una vez, ese es el origen más profundo de la vergüenza. No me acepto tal y como soy, o no acepto a mi sistema familiar tal y como es, o mi sistema familiar no me aceptaría si, o me rechazaría si hago esto, si me pasa esto, como a mi tío, como a mi abuelo, como a mi padre, como a quien sea. Entonces, eso es lo que tenemos que ahorita que analizar. Vamos a tratar de interactuar con todas las participaciones de ustedes para que se enriquezca esto y podamos sacar conclusiones para liberar nuestras vergüenzas, para liberar lo que para nosotros puede ser vergonzoso, verlo desde otra perspectiva y para otras personas puede que lo mismo no sea vergonzoso. Entonces, ¿por qué para mí sí? ¿De dónde nace esta aceptación, no aceptación de mí mismo? ¿De dónde nace que yo debería ser de otra forma? ¿En dónde está vinculado ese deber ser y no soy? Entonces esto sería muy bueno que se lo fueran cuestionando ustedes, sería muy bueno que lo interactuáramos y váyanse con esta gran premisa. Cuando yo siento vergüenza de algo, dejo de tener confianza en mí. Dejo de depender
de lo que otras personas opinan o dicen de mí, mi vida. Y eso también cuestiónenselo, lo incongruente que parece ser. Entonces, vamos haciendo un pequeño análisis, introyectándonos nosotros con nosotros mismos. Inclusive si gustan, cierren los ojos y pregúntense, ¿de qué me avergüenzo? ¿Cuál es el origen de esa vergüenza? ¿Y qué tiene que ver mi sistema familiar con esta forma de pensar? Muy bien, entonces nos vamos a ir a corte. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 3122-4200, 3122-4266. En Facebook, Zona 3 con número noticias, arroba Zona 3 noticias. Y acuérdense que hay un WhatsApp que es el 33-1880-7641, 7641. Y en la página web www.zona3.mx. Muy bien, nos vamos a un corte y nos regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Muy bien, regresamos y ya hay mucha participación. Aquí hay un anónimo 3085. Me dice, a mí me ha dado vergüenza el comportamiento de mi padre alcohólico y mi madre en su papel de víctima, pero también agresiva en sus juicios hacia todos, y lo peor es que me parezco tanto a ella, quejándome de mi marido neurótico y agresivo, pero con mucho apego a él. Llevo dentro el temor de mi madre y no me agrada ser así, pero me es muy difícil cambiar, aunque sé que debo ser diferente para sanar. Muy bien, este mensaje anónimo, te agradezco lo demás, pero sí es un tema, lo otro que no. Te voy a aconsejar algo que normalmente vale la pena, tómalo como una crítica constructiva. No tiene tu mensaje una sola coma y un solo acento. Entonces tuve que andar adivinando qué es lo que querías decir. Pero bueno, no te apures, te agradecemos tu participación. Aquí la pregunta que te tienes que hacer tú a ti es ¿qué es lo que te da vergüenza? ¿Qué comportamiento te da vergüenza? Si el que tu padre es alcohólico y que la gente sepa que es alcohólico, o el papel de víctima de tu madre, o te da vergüenza que tú seas así, o te da vergüenza que no puedas con la conducta compulsiva que ya tienes y que tú llamas apego, que por apego. Entonces, qué bueno que describas o intentes describir que tienes un apego, pero de nada sirve decir tengo apego y no hacer nada, de nada sirve darme cuenta. Decía Platón que es como preparar la tierra y no poner semillas. La conciencia acción es lo que te va a hacer transformar tu vida. De nada sirve que observes cuáles son tus vergüenzas y no hagas nada. Y solo tú puedes hacerlo. Entonces, aquí el primer gran aportación que nos haces es que reconoces que enjuicias a las personas. Y acuérdate que si tú enjuicias a las personas o tienes un juicio de valor hacia alguien, lo que estás haciendo es un juicio de valor hacia ti mismo. No hablas mal de las personas, hablas de ti. Entonces, cuando hablas de ti, entonces es muy interesante porque el otro te da. Y sería bueno aquí acotar que es un tema muy, bueno, no tan raro, vamos llamándolo en nuestra sociedad,
que exista un familiar alcohólico en la familia. Entonces, y normalmente la familia se encarga de ocultar eso. Hay esa vergüenza generalizada en donde ojalá nadie se entere. Ojalá nadie se entere de este problema familiar. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos un sistema familiar vinculado a la vergüenza, y ese secreto de familia lo vamos a venir cargando generaciones y generaciones hasta que lo liberemos, hasta que deje de ser una carga para nosotros, hasta que deje de ser una vergüenza para nosotros, en lo individual. Es cuando nosotros podemos, primer gran paso, vivir el duelo de eso de lo que no estamos de acuerdo, y el gran paso para dejar de sentir vergüenza es aceptarlo. ¿Aceptar qué? Aceptar las cosas como son. Aceptar que hay cosas que yo puedo cambiar, que eso y lo único que puedo cambiar es yo en mí. Yo no puedo cambiar al otro. Yo puedo cambiar mi perspectiva sobre el otro. Puedo cambiar mi juicio hacia el otro y verlo desde otra silla, verlo desde otros ojos. Eso sí lo puedo hacer yo. Yo no puedo cambiar los hechos de otra persona. Muy bien, bueno, hay más participación. Hola, otro anónimo, terminación 1116. Hola, yo siento vergüenza porque mi pareja me dejó. Las personas me dicen que yo no debo sentir eso, más bien él debe avergonzarse por haber hecho lo que hizo, pero él anda muy campante por la vida de picaflor, culpándome del fracaso de nuestra relación. Gracias. Mira, terminación 1116. Cuando nosotros nos responsabilizamos de nuestra vida, dejamos de estar al pendiente de lo que los demás, en este caso el otro o la otra, no sé si es hombre o mujer, hace o deja de hacer. Hay, en mi opinión, un juicio muy, muy latente aquí, pero él anda ¿no? Y él anda culpándome. Y él, a ver, entonces vamos viendo, ¿por qué me importa tanto lo que otra persona dice? ¿Sí? Y entonces ahí vamos a llegar a una conclusión, para que vean todos los radioescuchas qué interesante este comentario de esta participación. Yo siento vergüenza porque mi pareja me dejó. Entonces deberíamos escarbar. Yo siento vergüenza porque no acepto que una relación terminó, que no acepto que una pareja que dejó de querer estar conmigo. Entonces ya ahí le meto, la pregunta es, ¿y a qué le tengo miedo? ¿Sí? ¿Y a qué le tengo miedo de que la gente sepa lo que me pasó? Entonces ahí valdría la pena, deténganse todos, porque todos hemos estado en una situación parecida. Siento vergüenza porque si mi pareja me dejó, significa que no soy bueno, que no soy buena, no soy suficientemente bueno. Y eso origina, que es lo que antes de irnos al siguiente corte, quiero que lo experimenten, lo que la vergüenza, el efecto inmediato de la vergüenza es la culpa. El gran reto del humano, que es liberar culpas y rencores. Entonces el gran fondo de la vergüenza es sentir culpa, porque al sentir culpa no merezco lo que debería merecer, y al sentir culpa lo que merezco es un castigo, y al sentir culpa un sistema de desvalorización generalizado, y entonces voy a seguir cargando esa vergüenza en el sistema familiar. Entonces es muy interesante que analicen la consecuencia de sentir vergüenza. Muy bien, no lo entiendo. Sí. Buenos días, señor Carrasco, ¿está usted dando cursos? Mira, estoy en ese proceso de certificarme como comunicador en semiología de la vida cotidiana, y en unos meses, quizá, de una forma ordenada, de una forma sistematizada, con la especificidad de la semiología de la vida cotidiana, empezaré a tratar de transmitir, dar esos cursos, clases, etcétera. Dice, en el último año me he dedicado a hacer mi árbol genealógico y he encontrado por tapar la zoofilia de un pariente. Decían que estaba en el manicomio por ser muy inteligente. Muy bien, o sea, no me quedó claro si decían eso
para tapar la zoofilia, supongo que es así. Bueno, ahí encontramos un ejemplo muy interesante de sistema familiar vinculado a la vergüenza. Es decir, la familia siente vergüenza de una forma diferente de conductas compulsivas de uno de los miembros, y lo que necesita es ocultarlo. Lo que necesita es ocultarlo para no enfrentar ese juicio que nosotros hacemos. Es decir, nos da pena, sentimos culpa el hecho de que no aceptamos a esta persona tal y como es, y sentimos culpa pertenecer a esta familia. Entonces, imagínense la gran consecuencia de tener un sistema familiar vinculado a la vergüenza, que la culpa se generaliza y la culpa se transfiere de generación en generación, y alguien tiene que darse cuenta para empezar a liberar ese programa tóxico, ese programa que está en el inconsciente de todos nosotros. Eso lo vamos a tocar después del siguiente corte, para poder liberar esa culpa familiar que tenemos, ¿no? Otro anónimo: yo he sentido vergüenza de que tuve hijos de un hombre casado. Él falleció y ahora ando con otro casado. Lo vamos a dejar para después del corte. Les recuerdo 3122-4200, 3122-4266, WhatsApp 33-1880-7641, Facebook Zona 3 Noticias, @Zona 3 Noticias, www.zona3.mx. Nos vemos después del corte. Muchas gracias, porque es mucha su participación, mucha. Espero alcanzar a atacar todas. Gracias. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Muy bien, continuamos. Hay mucha participación, se los agradezco. Voy a tratar de irme en orden. Anónimo: yo he sentido vergüenza de que tuve hijos de un hombre casado. Falleció y ando con otro casado. Hay otros dos ejemplos también de sentir vergüenza por tener relaciones con un hombre casado. Muy bien, aquí lo que quiero de una forma muy interesante enfatizar, y si recuerdan, iba a lo del árbol genealógico, que tenía un tema ahí. Luego voy a seguir con otro ejemplo que va a ser lo mismo. Cuando mi papá se pone borracho, hay otros 2, 3 ejemplos que tiene que ver con su papá o con su pareja en relación al alcoholismo, y no le he podido ayudar. Dice otra persona, aquí dice: yo he sentido vergüenza cuando mi papá se pone borracho en las fiestas. Se ponga según alegre, grita y trate de bailar contigo y que se orine en los pantalones. Bueno, entonces tú sientes vergüenza por tu padre, entonces por tu familia y demás. ¿Qué pasa? Me da vergüenza declarar mi amor al sexo opuesto por el miedo al rechazo y que me baje la autoestima por tal motivo. Esto quizás relaciona que mi familia crecí solo con mi mamá. Ok, muy bien. En muchos de los casos, ahorita sigo con otros ejemplos, con otras participaciones. ¿Qué es lo que pasa? Vamos encontrándole una utilidad a la vergüenza y a la pena y a la culpa que siento al respecto. Si nosotros hacemos este análisis de una manera muy honesta con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que exactamente eso es lo que no me gusta de mí. Exactamente eso proviene del miedo más profundo de mi vida. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a saber lo que tenemos que hacer. Voy a poner el ejemplo con el que iniciamos. Me da vergüenza andar con un hombre casado, por llamarle de alguna forma. Bueno, y luego después tuve hijos con él y ahorita ando otra vez con otro hombre casado. Entonces, ok, si te avergüenza tanto, ¿por qué sigues? O sea, ¿qué tan difícil es no andar con un hombre casado? Entonces, lo que pasa es que fíjense qué interesante aquí. Quiero que pongan de veras mucha de su atención. Me da vergüenza y lo sigo haciendo. No me siento a gusto conmigo mismo y lo sigo haciendo. Es decir, es una conducta que se repite a pesar de mí. Es una conducta que sigo haciendo
o hago lo contrario a lo que me da vergüenza a mi familia, o yo lo repito. Tengo un familiar alcohólico y yo soy alcohólico. Tengo un familiar con un problema y yo lo repito, o yo hago exactamente la antítesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero sigue siendo esa antítesis o la repetición, o esto de lo que me avergüenzo de mí mismo, una conducta que se repite a pesar de mí, a pesar de que lo pienso, lo repite. Entonces aquí es donde tenemos que darle el más amplio reconocimiento a Sigmund Freud, la gran aportación que, aunque muchos pues opinan y estamos conscientes de ello por la antigua, la época y la circunstancia en la que descubre, pero él hace una gran aportación al hablar del inconsciente, al hablar de lo que nosotros tenemos en la memoria, y es una memoria nula, es una memoria de la que realmente no tenemos presente, no la tenemos aquí. Pareciera que es un pasado que el que no quiero tocar. Entonces deberíamos primeramente observar eso. Todos tenemos en nuestra memoria arraigados todo lo que es de nosotros mismos. Tenemos almacenado. Ese es un receptáculo de la conciencia en donde está toda nuestra vida. Pero de la gran mayoría de las emociones, de nuestras emociones disfuncionales, de nuestros miedos, de nuestras tristezas, de nuestros dolores, no los recordamos. Es lo que decía Sigmund Freud. Están en una memoria de la que no te acuerdas, ¿sí? Desde la perspectiva del modelo de semiología le llamamos la memoria nula. Hay memoria lúcida, de la que sí recuerdas, normalmente es la de hoy, hace ratito, etcétera. Hay memoria relativa, en donde tienes flashazos de que sí recuerdas lo que hiciste y lo que sentiste principalmente. Y la memoria nula, no te acuerdas, no lo recuerdas, no lo tienes presente, no tienes conciencia de que en tu memoria existe ese dolor, ese miedo, esa emoción. Entonces lo repites sin saber por qué. Entonces lo proyectas sin saber por qué. Aquí pongan esta atención. Gracias a esa vergüenza que sientes, puedes identificar una parte de tu memoria nula que no has querido ver, que no has querido regresar al presente para enfrentar el miedo. Entonces, aquí es un punto crucial. Tú quieres resolver cosas que no has podido quitarte de ti, pero no nomás eso, que no te gustan de ti mismo o de ti misma, ¿sí? Entonces, haz un paso, detente, observa y analiza eso que ha de estar en tu memoria, pero que se está proyectando en este acto. Andar con alguien casado, ser alcohólico, avergonzarme del alcohólico, y parte de una no aceptación de algo. Y muy interesante, ya lo hemos tocado en otros programas con la doctora, está en la memoria de esta vida, está en tu gestación, muchas memorias aprendidas, muchos condicionamientos, y está inclusive más atrás, ¿no? De una manera más espiritual. Pero dejámoslo ahí. Nosotros estamos condicionados y creemos lo que creemos porque así nos inculcaron el deber ser de las cosas. Entonces, no debe haber alcohólicos en la familia. ¿Qué pasa si hay un alcohólico? Pues no lo acepto. ¿Y qué pasa cuando no acepto algo? Vivo permanentemente en ese estado de culpa, de rencor o de vergüenza. Muy bien, eso para que lo tomen en cuenta, casi en todos los casos se va a repetir, que le tengo vergüenza. ¿Por qué se repite a pesar de mí? Bueno, pues porque no lo observo. Es una conducta compulsiva que normalmente las conductas compulsivas, que no es otra cosa más que distractores de nuestra conciencia, pues son normalmente el poder, el dinero, el sexo, la fama y las sensaciones. Son las 5 grandes conductas compulsivas de las que en su momento voy a sentir vergüenza o pena. Y luego entonces culpa. Es que ¿por qué? Si ya sé que el cigarro me hace daño, estoy consciente, si lo pienso, sé que me hace daño, y a pesar de eso, lo prendo. Entonces ahí hay una
Entonces, si te avergüenzas de eso, si te avergüenzas de no poder dejar el cigarro, bueno, entonces el cigarro es el que te está ayudando a ti, y la vergüenza que sientes, para que te observes y puedas identificarte, puedas literalmente conocerte más tú a ti mismo, a ti misma, para resolverlo y liberar. No es el cigarro tu problema, tu cigarro es la emoción, el dolor, el miedo que originó que te alejes de ti. Muy bien. Bueno, voy a seguir, siguen las participaciones y llegando más. Me da vergüenza que me ayuden en cualquier cosa relacionada conmigo y o me adulen. Bueno, ahí también hay que preguntarnos por qué o para qué siento esa vergüenza. O sea, tiene un trasfondo atrás. Aquí tendremos que vincularlo si hay una vergüenza al respecto y a alguien de la familia que pueda estar vinculado con esta vergüenza. Muchas gracias por la... dice, puros anónimos hay, menos Rubén Hidalgo, que ya lo pasé hace ratito, Razo. Muchas gracias por su participación. Otro anónimo, gracias por el comentario. Esta vergüenza tiene que ver con la simbiosis. Gracias, excelente día. Mira, anónimo 5000, toda tu vida tiene que ver con la simbiosis original. Entonces sería desviar mucho el tema, explicar la simbiosis y por qué todo tiene que ver con la simbiosis. Por supuesto que tú te avergüenzas por todo lo que te dejó de herencia emocional tu mamá y ese vínculo, si se cerró el ciclo correctamente o no. Ya nos tenemos que ir a corte. Números telefónicos 3122-4200, 3122-4266. Facebook Zona 3 Noticias, @Zona 3 Noticias es el Twitter. El WhatsApp 3318807641. Muchísimas gracias, es demasiada la participación. Nos vemos después del corte. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Muy bien, bueno, pues llegamos a la recta final y insisto que les agradezco toda su participación, es mucha. Hola, le cuento que me da vergüenza tener algunas deudas financieras que solo las sabemos mi marido y yo. Ya nos estamos ordenando, pero que no lo sepa mi mamá o mi hermana, que ellas siempre han sido muy ordenadas sobre este tema y se espantan si saben. Saludos. Bueno, insisto en que vamos preguntándonos por qué siento vergüenza si se enteraran, por qué juzgo, creo o aseguro que se espantan, ¿no? Cuando pues me imagino que si estás casada ya hay una vida irrespetable, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Aquí me da vergüenza. Este está muy interesante, también anónimo, 1667. Yo me avergüenzo por mi obesidad y por no poder haber encarrilado mi negocio en 2 años. Que tengo, otra vez sin comas y en tratar que despegue. Soy la única de 7 hermanos que nomás no he podido porque... ¿por qué será? Buen día. Me da vergüenza pedir apoyo a mis hermanos para que me orienten. Muy bien. Y vaya que mis padres nos enseñaron a ser unidos, pero de todos modos soy la única vergonzosa y reservada. Aquí es muy interesante porque tocas el negocio de una manera que se me hace que fugas, pero te avergüenza tu obesidad. Entonces valdría la pena que checaras los orígenes de la obesidad en tema biológico, en tema de sistemas de protección, en temas de sistemas de pensamientos, creencias y valores, para que te aceptes. Entonces, una vez que aceptes por qué has generado a través del inconsciente esa necesidad de acumular grasa y de acumular alimento, puedas liberar ese miedo, que puedas ver desde otra perspectiva a esa obesidad. Y segundo punto, lo dijimos al principio del programa, de nada sirve darte cuenta, pero primero date cuenta. Primero date cuenta qué es lo que originó tu obesidad. Segundo, acéptalo. Pero tercero, haz lo que tengas que hacer.
Si necesitas comer de otra forma, cambiar tus hábitos alimenticios, ya no le eches la culpa a tu educación, ya no le eches la culpa a fulanito, ya no le eches la culpa es que tengo muchos compromisos sociales, ya no le eches la culpa que voy seguido a restaurantes, ya no le eches la culpa a nadie, ni a ti. Responsabilízate de lo que tienes que hacer, haz un programa con tu vida y reconcíliate con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de nada sirve, con eso íbamos a concluir, de nada sirve la vergüenza. La vergüenza debe servirnos para conocernos a nosotros mismos. Si me avergüenzo de algo, ya sea de mí o de mi familia, es porque no acepto algo de mí. Entonces, es para conocerme. Entonces, si yo me avergüenzo de mi obesidad y sigo comiendo como desesperado, sigo comiendo compulsivamente por la sensación de comer, entonces, fugándome del principio de realidad, pues por supuesto que no nomás tú, tus negocios, tu familia, todo es un ambiente de carambola. Entonces, cuando tú estás bien en una parte de tu vida, empieza a estar bien todo lo demás. Entonces, el gran ausente de cuando sentimos vergüenza o pena, y luego entonces culpa, el gran ausente de nosotros mismos es nuestra persona. Entonces, ¿con quién debo trabajar? Conmigo mismo. Entonces, por supuesto, estamos acostumbrados a lo que dice mi tía fulanita, a lo que dice mi hermano, a lo que dice mi papá, mi mamá, mi abuelo. Entonces tenemos una serie de combinaciones y al único que no nos escuchamos es a nosotros mismos. Insisto, sí, se necesita información, por supuesto. Se necesita conocer, se necesita leer, se necesita estudiar, se necesita muchas cosas para conocernos, cómo funcionamos. Muy bien, pero la información de nada sirve si no la introyectamos hacia nosotros mismos, si no lo hacemos cultura en mi vida. Y de nada sirve si no hacemos lo que tengamos que hacer, experimentar lo que tengamos que experimentar para resolver este problema o problemática que tengo en mi vida, en este caso la obesidad. Pero de que eso todo es posible. Al final, nada más es que sí, tenemos que aceptar el principio de realidad y trabajar. Muy bien, otro anónimo 8240, me avergüenza que a mis 29 años aún no sé qué es lo que quiero. No tengo hijos, mi pareja es mayor que yo, no hay compromiso hacia mí, vivo sola, alejada de todo el mundo, estoy estancada con mis estudios, trabajo y aparte me endeudé por nada. La gente me percibe como alguien muy segura de mí y tengo que mantener esa postura, lo repetí. Aunque en el fondo sé que no sé quién soy. Gracias por tu atención. Bueno, si tienes tan diagnosticado eso y no has podido sola, apóyate en alguien. Apóyate en alguien especializado. Pero aquí es algo que se observa de una manera muy importante. Pareciera que tienes una autoexigencia muy grande contigo misma. Checa de dónde tienes esa autoexigencia. Checa por qué te enjuicias tanto tú a ti y sientes vergüenza. Porque así como te quieres la perfección en ti, así crees que todo el mundo te ve. Muy bien. Culpa, vergüenza, binomio, infelicidad, desaprobación, personal baja, autoestima y sentimientos de fracaso. Vivir la expectativa de los demás, lamentable. Digo, no sé qué quiso decir este anónimo 4733. A lo mejor lo quiere definir. Infelicidad, muy bien. Desaprobación personal, muy bien. A mí me avergüenza no haber conseguido trabajo aún, tengo 5 meses desempleada. Muy bien, recordemos que todo tiene un origen, entonces la pregunta es ¿por qué me avergüenza por no tener trabajo? ¿No? Entonces, hola, buen día, gracias por tocar este tema. A mí me avergüenza no sentirme suficientemente inteligente, paso mucho tiempo buscando mi intelectualidad. En mi familia hay también un par de parientes que no demuestran ni buscan el conocimiento y aunque no me avergüenzo de ellos, me incomoda verlos. Bueno, pues insisto, el origen de esta vergüenza es el gran juicio que haces de ti misma y luego entonces, pues porque tú así ves a las demás personas. Lo que tú ves en los demás te enjuicias tú a ti. Aquí hay otro, el alcoholismo es su padre. Yo siento vergüenza por mi infidelidad y porque mi esposo se lo hizo saber a mis hijos de la peor manera. Digo, hay muy poco contexto de información, sin embargo, hay mucho tema para ver si realmente es una vergüenza la infidelidad o es una gran culpa
sin poder resolverla. Muy bien. Híjole, ya casi nos tenemos que ir. Aquí alguien se queja de por qué tenemos WhatsApp si nunca lo contestan. Pero bueno, a mí me da vergüenza decir lo que pienso, expresarme en público. Siempre creo que la gente se burla de mí. Entonces, con esto vamos a cerrar. Es muy interesante porque cuando tú hablas en público y lo enjuicias, si tú estás pensando lo que van a pensar o crees que van a burlarse, bueno, pues por supuesto que vas a hacer te vas a ir a la desconfianza total en tu exposición. ¿Por qué? Porque estás juzgando lo que el otro hace. Aquí valdría la pena indagar en ese escrutinio que tú haces de ti mismo y en ese juicio que haces hacia los demás. Bien, se nos acaba el tiempo. Vamos aprovechando la vergüenza, el sistema familiar vinculado a la vergüenza, porque origina una culpa muy profunda. Pero ¿para qué lo aprovechamos? Vamos observándola, vamos viendo qué no aceptamos en nosotros mismos y trabajar en él de una manera individual, con ayuda, con consultoría, con gente especializada. Muy bien, les agradezco aquí a toda producción, le agradezco a la doctora Alicia, espero que todo esté bien en su vida y nos veremos, primero Dios, en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866.